El siguiente problema relacionado a un movimiento circular uniformemente variado menciona: una partícula se mueve en la trayectoria circular de la figura, que está aquí realizada en la pizarra, con una rapidez de 10 metros por segundo. Aquí tenemos que la velocidad, porque ya lo graficamos como vector, tiene dirección y sentido, es de 10 metros por segundo. Este es el módulo, que sería la rapidez. Y una aceleración angular de menos 1,6 radianes sobre segundo al cuadrado. Menos 1,26 radianes sobre segundo al cuadrado es la aceleración angular. Entonces vamos también a colocar ese dato. Tenemos que la aceleración angular, si lo trabajamos vectorialmente, sería menos 1,26k radianes sobre segundo al cuadrado. Recordamos que la velocidad angular, la aceleración angular, todos estos vectores relacionados al movimiento circular que terminan en la palabra angular son perpendiculares al plano de giro. Entonces, si está en el plano XY, sabemos que el vector perpendicular está en el eje Z y el vector unitario del eje Z es k. Ahí mismo nos menciona que es negativo porque esta aceleración angular está actuando en sentido, está hacia afuera, por lo tanto está yendo en sentido horario. Perfecto. Muy bien, dice que tiene una aceleración angular de menos 1,26 radianes sobre segundos al cuadrado hasta detenerse. Quiere decir que la velocidad angular está en sentido antihorario y la aceleración angular en sentido horario. A esos sentidos opuestos se llega a detener. Entonces es un movimiento circular uniformemente variado, desacelerado o retardado. Nos pide que primero encontremos la velocidad angular inicial. Perfecto. Nosotros recordamos que la rapidez instantánea es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces queremos encontrar la velocidad angular inicial. Para eso debemos colocar el valor de la rapidez inicial. ¿Cuánto vale? 10. Es igual a la velocidad angular inicial por el radio, que el problema nos dice que vale 0,5. Entonces la velocidad angular inicial es igual a 10. El 0,5 pasa a dividir. Velocidad angular inicial es igual. Aquí sería 5 décimos, ¿verdad? Tenemos la quinta 2, la quinta 1. 2 por 10, 20. Es de 20 radianes por segundo. Y ya tenemos el dato de la velocidad angular inicial. El literal B nos pide que encontremos, en cambio, la velocidad inicial. Ya estamos hablando vectorialmente. Velocidad inicial. Para eso nosotros vamos a realizar un sistema de coordenadas en este punto donde tenemos la velocidad inicial. Entonces, aquí tenemos nuestro eje X, que es el horizontal, y el eje perpendicular, que es vertical. Tenemos el eje Y. Esta velocidad se descompone en una velocidad inicial en X hacia la derecha y hacia abajo, en cambio, una velocidad inicial en Y. Y observemos lo siguiente. Miren, nos damos cuenta que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Si este ángulo vale 55 grados, el ángulo de acá sería su complemento, o sea, lo que falta para llegar a 90, es decir, 35 grados. Perfecto, este ángulo vale 35 grados. Observen que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si este vale 35 grados, el ángulo de acá es su complemento, porque estos dos ángulos suman 90. Entonces sería 55 grados. Este ángulo de 55 grados está acá. Los ángulos alternos internos son iguales. Ahora, recordamos que siempre el eje tangencial, la velocidad instantánea, es siempre tangente a la trayectoria. Es una línea que parte en un punto, una curva, tangente a la trayectoria. El eje tangencial siempre es perpendicular al eje normal. El eje normal es el eje, en cambio, que apunta al centro de curvatura. Es decir, que aquí tenemos 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo vale 55 grados, el ángulo de acá abajo es su complemento. O sea, el ángulo de acá abajo valdría 35 grados. Es el complemento. Porque 55 más 35 nos da los 90 grados.
Con este ángulo, que viene a ser un ángulo referencial, ya podemos encontrar a la velocidad como vector. La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. Entonces, muy sencillo. Tenemos que la velocidad inicial va a ser igual. Primero el módulo, que vale 10. Y nos damos cuenta que la velocidad inicial en X viene a ser el cateto adyacente de este ángulo. ¿Por qué es el cateto adyacente? Porque este ángulo se forma con ese cateto y la hipotenusa. Entonces, el cateto que forma el ángulo, que ayuda a formar el ángulo, es el cateto adyacente. Sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por eso, para encontrar la componente en X, multiplicamos a la hipotenusa, que es 10, que es el módulo, por el coseno de este ángulo, que es 35 grados. Esta es la componente en Y. Más 10, para la componente en J, en cambio, es el seno de 35 grados J. Ahora, como estamos utilizando un ángulo referencial, nosotros debemos poner el signo. Nos damos cuenta que la velocidad inicial ya está para abajo. Por lo tanto, este valor es negativo. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar la velocidad inicial. Ya estamos resolviendo vectorialmente. Tenemos 10 por el coseno de 35 grados. Nos queda 8,19. 8,19 y menos 10 por el seno de 35. Nos queda 5,74. Menos 5,74 J. Metros por segundo. El literal B. Ya hemos encontrado el valor de la velocidad inicial. Ahora nos pide que encontremos el tiempo hasta detenerse. Muy bien. Siempre que nos pida encontrar el tiempo hasta detenerse, la fórmula que utilizamos es la siguiente. Velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. El signo más significa que se mantiene el signo de la aceleración angular. Si es que se detiene, ¿cuánto valdrá la velocidad angular final? 0. Es igual. La velocidad angular inicial ya encontramos que vale 20. Y la aceleración angular, el problema dice que vale menos 1,26 por tiempo. El 1,26 pasa positivo. 1,26 por tiempo es igual a 20. El tiempo es igual a 20 dividido para 1,26. Entonces vamos a encontrar el tiempo que se demora en detener. Sería 20 dividido para 1,26. Nos queda 15,87 segundos. 15,87 segundos se demora en detenerse. Ese es el literal C. El literal D nos pide que encontremos el desplazamiento angular. Entonces recordamos la fórmula. Desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por tiempo más la aceleración angular sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Desplazamiento angular es igual. Velocidad angular inicial vale 20. Ya encontramos el tiempo que se demora en detenerse, que es 15,87. Por 15,87 menos 1,26 sobre 2 por 15,87 al cuadrado. Vamos a encontrar el desplazamiento angular que nos va a quedar en radianes. Multiplicamos el primer valor, 20 por 15,87. Nos queda 317,4 aquí, este producto. Menos, vamos a resolver la operación de acá. 15,87 al cuadrado por 1,26 dividimos para 2. Nos queda 158,67 menos 158,67. Por lo tanto, el desplazamiento angular, aquí tenemos el literal C. Entonces tenemos 317,4
menos 158.67. Nos queda 158,73. 158,73 radianes. Está el resultado. A este desplazamiento angular que está en radianes, pasémoslo a grados. Entonces, de equivalencia. Como queremos que esté en grados en el numerador, para que se simplifique el radian en el denominador. Y sabemos que 180 grados equivale a un pi radian. Entonces, el desplazamiento angular en grados vamos a encontrar. Multiplicamos por 180 y dividimos para pi. 158.73 por 180 y dividimos para pi. Nos queda 9094,56 grados. Allí tenemos el desplazamiento angular. El literal E nos pide que encontremos la posición angular final. ¿Qué es la posición angular? Es el ángulo que va desde el eje positivo de las abscisas. ¿Hasta dónde? Hasta el radio vector, en este caso hasta la posición angular final. Nosotros recordamos que la posición angular final es igual al desplazamiento angular más la posición angular inicial. Solamente viendo la gráfica ya podemos saber cuánto vale la posición angular inicial. Observamos, miren cuánto vale la posición angular inicial. Es el ángulo que va desde el eje positivo de las X, en este caso hasta la posición inicial. Sabemos que el ángulo va de aquí hasta acá 180 grados. 180 más 55, 235 grados. Entonces, tenemos el literal de la posición angular final es igual. Desplazamiento angular, 9094,56 más la posición angular inicial que vale 235 grados. Por lo tanto, tenemos que la posición angular final es igual. La parte decimal se mantiene, 0,56. 4 más 5, 9. De allí tenemos 9 más 3, 12. Escribo el 2, llevo 1. 1 más 0, 0. Más 2 que llevaba 3. 9329,56 grados. Si es que queremos que esté en radianes, lo mismo. Ahora el radian estaría en el numerador y el grado en el denominador para que se simplifique. Y la equivalencia. Un pi radian tiene 180 grados. Entonces si queremos que esté en radianes, lo que hacemos es multiplicar por pi y dividir para 180. Entonces tenemos 9329.56 por pi y dividimos para 180. Nos queda 162,83 radianes. 162,83 radianes. Allí tenemos la posición angular final, el literal D. Ese es el literal el literal C nos preguntaba el tiempo. El literal D nos preguntaba encontrar el desplazamiento angular. Y el literal E nos pide encontrar la posición angular final. El literal F nos pide que encontremos en cambio la posición final. Entonces sabemos que el vector posición en cualquier instante es igual. Para el momento circular al radio por el coseno de la posición angular en I más el radio por el seno de la posición angular en J. Recordamos que la posición angular es un ángulo en posición normal. Para I, que es X, siempre es coseno. Y para Y, que es J, siempre es seno. Y al utilizar este ángulo en posición normal, ya nos va a dar los signos automáticamente. Entonces, como queremos la posición angular final es igual. El radio del problema dice que vale 0,5. 0,5 por el coseno de la posición angular final. Como nuestra calculadora está en modo grados, entonces vamos a utilizar este ángulo que está en grados. Si estuviera en modo radian,
utilizaremos el ángulo que está en radianes. En mi caso está en grados. Entonces, esta posición angular final voy a colocar 9329,56 grados y más 0,5 por el seno de 9329,56 grados J. Y aquí tenemos la posición final. Vamos a encontrar entonces 0,5 por el coseno de 9329,56. Como es un número pequeño, trabajamos con 4 decimales. Nos queda 0,4311. 0,4311 y. Ahora vamos a encontrar la componente J. 0,5 por el seno de 9329,56. Nos queda menos 0,2533 J. Todo esto es metros. Y esa es la posición final. Entonces utilizamos la posición angular final para encontrar la posición final. Finalmente nos piden que encontremos la aceleración total inicial. Para encontrar la aceleración total inicial, primero necesitamos encontrar la posición inicial. La misma fórmula, solamente que ahora que el ángulo que vamos a utilizar va a ser la posición angular inicial. Entonces tenemos posición inicial es igual a 0,5 por el coseno. Y miren, la posición angular inicial es 235 grados. Siempre va desde el eje positivo de las X hasta el radio vector. 235 grados y más 0,5 por el seno de 235 grados J. La posición inicial es igual. Si es que está bien el ángulo, nos damos cuenta, esta es la posición. A la izquierda Y sería negativo y para abajo Y, que es J, sería negativo. Nos deben salir negativos esos valores. Entonces vamos a ver. Digitamos en la calculadora 0,5 por el coseno de 235. Lo trajimos con 4 decimales. Menos 0,2868. Menos 0,2868 y. Y ahora vamos a hacer 0,5 por el seno de 235. Menos 0,4. Menos 0,4096. J metros. Una vez que ya tenemos la posición inicial, ahí sí vamos a poder encontrar la aceleración total inicial. Estábamos trabajando vectorialmente, utilizamos fórmulas vectoriales. Para encontrar la aceleración total inicial, primero necesitamos encontrar la aceleración centrípeta y tangencial inicial. La centrípeta. La aceleración centrípeta es menos el módulo de la velocidad angular al cuadrado por el vector posición. ¿Por qué es negativo? Nos damos cuenta que el vector posición está apuntando para acá abajo. La aceleración centrípeta, en cambio, apunta al centro. Tiene sentido opuesto a la aceleración centrípeta. El signo menos lo que estoy haciendo es cambiar el sentido. Entonces, aceleración centrípeta inicial es igual a menos. Colocamos la velocidad angular inicial, porque estoy buscando la aceleración centrípeta inicial. 20 al cuadrado. Por la posición angular inicial, este valor de acá, menos 0,2868 y menos 0,4096 J. Aceleración centrípeta inicial es igual. Menos por menos nos va a dar más. 20 al cuadrado es 400. Vamos a multiplicar 400 por ese valor. 400 por 0,4096.
2868. Nos queda 114,72. 114,72 y. Muy bien. Ahora igual, 400 por el 0.4096. Nuevamente, menos por menos da más. Nos queda 163,84 J. Todo esto sería metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a encontrar la aceleración tangencial inicial. Vamos a comprobar la respuesta. A ver. 20 al cuadrado tenemos que es 400. 400 por 0.2868 nos da 114,72. Muy bien. Y ahora tenemos 400 por 0.4096 nos da 163,84 J. Muy bien, volvemos a digitar los valores para comprobar que está bien resuelto el ejercicio. Como tiene lógica, sale positivo, porque la aceleración centrípeta está apuntando para acá. Y es positivo porque apunta a la derecha y J es positivo porque apunta para arriba. Finalmente vamos a encontrar ahora la aceleración tangencial inicial. Recordamos que la aceleración tangencial era igual a la aceleración angular por el radio. Como lo estamos viendo vectorialmente, entonces la aceleración tangencial es igual al producto cruz de la aceleración angular por el radio. No es una fórmula nueva, simplemente es producto cruz y trabajamos vectorialmente. Entonces, la aceleración tangencial inicial es igual. Esta aceleración angular vale menos 1,26 K. Producto cruz. Como me pide la inicial, entonces utilizo el dato de la posición inicial, el de acá arriba. Menos 0,2868 y menos 0,4096 J. La aceleración tangencial inicial es igual. Solamente para visualizarlo. La velocidad angular en sentido antiorario. La aceleración angular en sentido horario, porque es negativa, por eso es desacelerada. Debido a que la aceleración angular está en sentido horario, la aceleración tangencial también es tangente. Se parte en un punto de la curva. Pero estaría para este lado la aceleración tangencial inicial. Si aquí estamos bien, la componente en I como está a la izquierda debe salir negativa. Y la componente en J como está positiva para arriba. Como está para arriba nos tiene que salir positiva. Vamos a hacer el producto cruz. Para determinar los signos, brevemente nosotros hacemos un sistema de coordenadas pequeñito. Aquí tenemos que es I a la derecha, J positivo para arriba y K positivo hacia adentro. Muy bien. Si va en sentido antihorario, positivo. Si va en sentido horario, negativo. Entonces vamos a ver. Primero vamos a multiplicar los valores, solamente los módulos de cada vector unitario. 1.26 por 0.2868. Nos queda 0,3614 trabajando con dos decimales. Vamos a ver. Si tenemos los signos iguales, o sea, si tenemos menos y menos, hacemos como que fuera positivo, como que fuera K producto cruz I. Entonces, K producto cruz I. K producto cruz I. ¿En qué sentido va? Antihorario. Es por lo tanto positivo. Entonces nos va a dar J positivo.
Como tenemos menos y menos, asumimos que es más. Después vamos a hacer el K, producto cruz J, a ver qué signo nos da. Primero multiplicamos los tamaños. Entonces tenemos 1.26 por 0.4096. Nos queda 0,5161. K producto cruz J. K producto cruz J. Está lleno de sentido horario, por lo tanto es negativo. Sería menos I. Recordamos que el producto cruz viene a ser aquel vector que es perpendicular a ese plano. ¿Qué vector es perpendicular al plano KI? Es el J. Por eso es J. ¿Por qué es positivo? Porque nos dio en sentido antihorario. ¿Cuál es el vector perpendicular en cambio al plano KJ? Es I. ¿Y por qué nos da negativo? Porque fue en sentido horario. ¿Sí? Si es que es positivo, positivo, negativo y negativo, nos sirve esta gráfica. Si tuviéramos signos opuestos, el signo sería al opuesto que nos saldría acá. Simplemente vamos a ordenar. Primero ponemos la I y luego la J. La aceleración total inicial es igual. Menos 0,5161 I más 0,3614 J metros sobre segundos al cuadrado. Y es negativo. ¿Tiene lógica que sea negativo? Sí, porque está a la izquierda. J positivo. ¿Tiene lógica que sea positivo? Sí, porque va para allá. Recordamos que la aceleración total es igual a la suma vectorial de la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial, trabajando vectorialmente. Y aquí encontramos finalmente nuestro literal H. La aceleración total es igual. Sabemos que sumar vectores, si tenemos los vectores base, sumamos I con I y J con J. Entonces aquí tenemos la aceleración total centrípeta, perdón, la aceleración centrípeta inicial, y aquí tenemos la aceleración tangencial inicial. Entonces sumamos I con I. Básicamente no influye mucho, porque la aceleración centrípeta con respecto a la tangencial son valores grandes. Tenemos 114.72 menos 0.5161. Sale 114,2. 114,2 I. Lógicamente nos va a quedar positivo porque ambos valores son positivos. Entonces nos queda 163.84 más 0.3614. 164,2. 164,2 J. Metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el literal A ver, vamos a ver los literales que hemos colocado en desorden. A, la velocidad angular inicial. Perfecto. B, la velocidad inicial. C, el tiempo en detenerse. D, el desplazamiento angular. Tenemos E, la posición angular final. F es la posición final. Y G, ahí están todos los literales. La aceleración total inicial, porque estamos sumando la aceleración centrípeta inicial y la aceleración tangencial inicial. Entonces hemos resuelto un problema, en realidad complejo y largo, de movimiento circular uniformemente variado, pero ya trabajándolo vectorialmente.